Dios le bendiga, mis hermanos. Hoy 19 de abril. Quiero ante todo enviarle un cordial saludo a todos mis hermanos que se encuentran en casa y bueno, a todo aquel que esté viendo este mensaje. Quiero decirle, bueno, que les extraño. Soy el pastor Jefferson Suárez de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la Fundación Mendoza. Así que bueno, le extiendo este mensaje para que todos aquellos que estemos en casa, guardando esta cuarentena, sabiendo que bueno, es prudente, es sabio cumplirla, que podamos en este tiempo colocar nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo Jesús, ya que Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de cada una de nuestras familias. Sabemos que en no estar en la edificación de la iglesia y congregarnos y estar juntos como iglesia, tal vez eso nos haya afectado un poco, pero necesitamos entender que estamos unidos por mismo espíritu, estamos unidos en Cristo Jesús y el amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas se extiende en todo lugar donde estamos. Así que esto es un tiempo para reencontrarse como familia, compartir como hogar, tener ese tiempo de charla con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, tener ese tiempo para meditar y replantearnos nuevas metas a cumplir y sobre todas las cosas de buscar a Cristo Jesús en nuestra intimidad. Así que extiendo este saludo, quiero decirle que les extraño y que bueno, el día de hoy traemos un mensaje muy especial y vamos a comenzar por una materia online. Así que saludos. Para iniciar el estudio de hoy quisiera que comencemos a orar. Entonces ahí donde te encuentras con tu familia, vamos a estar orando por este tiempo, disponer nuestros corazones, nuestras mentes delante de la presencia del Señor y que el Señor hable a nuestras vidas el día de hoy. Señor y Padre amado, queremos darte las gracias por este maravilloso día. Gracias porque nos permites estar el día de hoy juntos, Señor, como familia, en este tiempo tan especial para compartir de tu palabra. Gracias por este tiempo que nos has regalado, que nos has dado, Señor, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, para buscarte, Señor, en intimidad, para poder compartir con nuestra familia, para depender de ti, Señor, y saber de que tú estás al cuidado de cada uno de nuestras vidas. Sé, Señor, de que nada nos podrá hacer frente si estamos contigo. Sé que podemos lograr ir día a día delante de tu presencia, colocar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Sé que tú estás al control de todas las cosas y tú estarás siempre con nosotros. Sabemos que esto es parte de lo que ya tú habías anunciado, de que había de acontecerse antes de tu venida, y esto nos da la garantía de que tú estás cerca, Jesús. Sé que tu reino está cerca, sé que estás pronto en venir por tu iglesia y te queremos dar las gracias por este tiempo que nos permites renovar nuestro entendimiento, fortalecer, Señor, nuestra fe y sé, Señor, de que tú harás grandes cosas después de esto. Así que disponemos nuestros corazones en este tiempo, dejamos, Señor, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, todo temor fuera de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que tú has colocado en nuestros corazones y te pido en el nombre de Jesús que nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra voluntad esté dirigido a ti. Colocamos este tiempo de estudio, sé tú hablando a nuestras vidas de una manera especial y poderosa y síguenos enseñando, Señor, en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Damos gracias al Señor entonces por este tiempo que nos permite compartir este mensaje el día de hoy, esta serie que lleva por título El ADN de la Alianza y en el inicio de estos mensajes lo que vamos a aprender son los fundamentos principales de nuestra fe cristiana, sobre todas las cosas, los fundamentos doctrinales de la Alianza Cristiana y Misionera. ¿Por qué se nombra como ADN? Porque todos sabemos que el ADN contiene información, instrucciones detalladas para el desarrollo y el crecimiento de algunos organismos vivos. Y así como el ADN contiene esta información, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera contiene también estas instrucciones y estos fundamentos para el desarrollo y el crecimiento de nuestra Iglesia. Una de las cosas que debemos tener en claro es que Alberto Benjamín Cinzo comenzó con el fundamento principal. De hecho, es el fundamento principal de toda nuestra fe, y es que necesitamos colocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Alberto Benjamín Cinzo decía solo Jesús, solo Jesús.
Y así, solo Jesús se ha mantenido 120 años a través de diferentes generaciones que han transcurrido ya de la Alianza Cristiana y Misionera, y ha mantenido este fundamento de que solo Jesús nos puede ayudar a alcanzar la meta de ser esos hijos y esas siervas que Dios quiere y que a través de su palabra nos enseña. A través de este solo Jesús podemos entender también los atributos de Jesús y su función en nuestra fe. Una de las cosas que debemos ver es que Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro santificador, Jesús es nuestro sanador y el Rey que viene pronto. Es esto lo que la Alianza Cristiana y Misionera hemos llegado a conocer como el Evangelio cuádruple, el fundamento de nuestra fe. Pero lo que vamos a entender o lo que vamos a hablar el día de hoy es que todo tiene que ver con Jesús. Así como Alberto Benjamín Cinzo entendió esto, que todo tiene que ver con Jesús, nosotros como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera tenemos que comprender ese enfoque. Solo en Jesús necesitamos crecer. Una de las cosas que necesitamos ver es que el planteamiento o el propósito de salvación ya estaba realizado desde mucho antes de la creación. Desde antes de la caída del hombre por el pecado, Jesús ya tenía un plan. El Padre tenía un plan y el Espíritu Santo también tenía un plan. ¿Cuál era el plan? De salvar nuestras vidas. Pero antes de comenzar a hablar sobre Jesucristo como nuestro Salvador, queremos comenzar con el texto bíblico de hoy que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo del 17 al 20. Así que les invito a buscar sus Biblias y sus teléfonos y poder estar leyendo este pasaje en las Sagradas Escrituras. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es que el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos que había un plan y un propósito específico. Vemos a Jesús involucrado en el proceso de la creación, tanto lo invisible como lo visible, sea dominio, sea potestades, todo lo ha creado Jesús con su Padre y con el Espíritu Santo para glorificar su nombre. Su propósito, salvar nuestras vidas. Y como leemos aquí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 20, buscar mediante el sacrificio de la cruz la paz. Y nosotros ya hemos pasado una Semana Santa, hemos tenido esa semana que año tras año nos recuerda ese sacrificio, esa decisión que Jesús tomó por amor por toda la humanidad para salvarla y redimirla del pecado, de la condenación del pecado. Ahora somos salvos por medio de Cristo Jesús a todo aquel que abre su corazón y le permite reinar en su vida y transformar su vida mediante su amor y mediante la obediencia de su santa palabra. Entonces vemos que Jesucristo estaba antes de todo lo creado. Y en Génesis 3:15, lo pueden estar buscando, lo primero que vemos es la promesa de un Salvador. Vemos aquí en el pasaje de Génesis 3:15 lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta la herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos aquí que su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Vemos entonces que Jesús ya tenía la solución al problema que se suscitó en el huerto del Edén a través del pecado.
Entonces Jesús nos ha dado la promesa desde mucho antes de salvar nuestras vidas. Otra de las cosas que podemos contemplar de los atributos de Jesús y su plan para la humanidad como Salvador es la que se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 2. Vamos a estar leyendo este versículo. Dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces conocemos un poco la historia de Abraham con su hijo Isaac. Dios le pide en obediencia que entregue a su hijo en sacrificio. Sabemos el acontecimiento final de esta historia. Dios interviene, prueba el corazón de Abraham y su obediencia, y vemos que Isaac no es sacrificado. Pero en el caso de Jesús, pasó totalmente diferente. Dios entregó por amor a Jesucristo a la humanidad para ser salvados. Y en Juan 3:16, un versículo que todos conocemos, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos la promesa de ese sacrificio dado por Jesús, de poder ser hijos de Dios y ser salvados de las consecuencias de nuestro pecado. Otra de las cosas que podemos ver a través de las Sagradas Escrituras y la promesa de Jesús como Salvador a nuestras vidas es que resalta la importancia del sacrificio de un cordero. En Éxodo 12:7 podemos leer lo siguiente, y quiero invitarte a leer este versículo también. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Entonces vemos aquí una circunstancia, una situación que pasó en el pueblo de Egipto con el pueblo de Israel. Dios había intervenido para salvar a su pueblo. A los israelitas se les requirió sacrificar un cordero y colocar su sangre en 3 lugares en el marco de la puerta, formando así una cruz. Esta cruz nos señala y nos recuerda el sacrificio y hacia dónde tuvo que ir Jesús para morir por nosotros. Y como aprendimos en el mensaje anterior por medio del pastor Daniel, lo que pudimos entender es que consumado es, quiere decir ya está hecho. Ya Jesús ha cumplido el trabajo y el propósito por el cual fue llamado, de entregar su vida por amor a nosotros y ser salvo por su vida. Otra de las cosas que podemos también ver a través de la Escritura, y que Jesús lo menciona también en el pasaje de Juan 3:14, es que necesitamos enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y podemos leer un poco más abajo de este texto: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que le damos gracias a Jesús por ese sacrificio en la cruz, y por eso necesitamos colocar nuestra mirada en Jesús. Jesús es revelado en otros pasajes bíblicos de diferentes formas también. Uno de los textos que también vamos a estar leyendo el día de hoy es Hebreo 1. Y uno de lo que podemos entender rápidamente es lo siguiente. En Hebreos 12, que aparece aquí, el Hebreos 12 señala a Jesús como el iniciador y el perfeccionador de nuestra salvación. Es a través de Cristo Jesús y no mediante de otra persona ni por nuestro esfuerzo el iniciar y perfeccionar nuestra salvación. Todo eso lo ha hecho Cristo Jesús por nuestras vidas. Así que estaremos totalmente y eternamente agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Otra de las cosas que señala, en este caso Hebreo 1, es el heredero de todas las cosas. Todas las cosas que tenemos, todas las cosas creadas fueron para la gloria de Jesús.
También podemos ver el resplandor de la gloria de Dios. A través de Jesús se ve la gloria de Dios. Y también podemos ver la fiel imagen de lo que Él es. Jesús es nuestro Salvador. Jesús, sin duda alguna, es quien nos ama y que nos ha permitido el día de hoy tener una nueva esperanza y una nueva vida en Él. Una de las cosas que quisiera compartir con ustedes es una historia que nos caracteriza y que nos puede dar más o menos un ejemplo de lo que es colocar nuestra mirada en Jesús. Hay un músico llamado Arturo Toscanini, que lo reconocieron por muchos años por ser brillante. Fue director de orquesta en la Filarmónica de Filadelfia. De hecho, lo conocen como el efecto Toscanini, ya que él tenía el arte de la motivación negativa. Continuamente o frecuentemente regañaba y ridiculizaba a sus músicos en su búsqueda apasionada por perfeccionar la música. Y en uno de los conciertos que Arturo Toscanini participó, estaba en una canción casi perfecta de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Viendo la emoción del público, el público se levantó y empezó a aplaudir a Toscanini. Pero como Toscanini era reconocido por el arte de la desmotivación, les dijo de esta manera: damas y caballeros, les digo que ustedes no son nada. Sus palabras no les sorprendían al público, ya que Toscanini tenía esta forma de hablar. Pero hay algo en ese concierto que marcó la diferencia en Toscanini. Es que después de esto continuó diciendo: y yo no soy nada. Eso era algo poco inusual, ya que Toscanini no decía o pronunciaba estos pensamientos. Y finalmente añadió lo siguiente: pero Beethoven lo es todo. Entonces, en el caso de este artista, de este director de orquesta, vemos aquí que Beethoven para él era absolutamente todo. Y para los que están en la alianza cristiana y misionera, Jesús lo es todo. Todo tiene que ver con Jesús. Así que nuestra mirada, el fundamento principal, la primera instrucción para crecer en el Señor, todo comienza en Jesús. Así que es un placer para mí, hermano, haber compartido este mensaje contigo. Espero que la gracia del Señor y el favor y su misericordia te alcance, que en tu familia no falte absolutamente nada y que en este momento, en este tiempo que estás en casa, sea un tiempo para restablecer tu relación personal con el Señor, regresar a los fundamentos principales de tu fe, buscar la intimidad en el Señor en todo tiempo, en todo momento, disponer de ese espacio para leer la palabra y poder reunirte con tu familia para tener ese tiempo de edificación como hogar. Sabemos que las circunstancias que están a nuestro alrededor nos preocupan, nos llenan de ansiedad o nos afanan, pero necesitamos descansar en Él y sé que el Señor tiene un plan y un propósito maravilloso para todos aquellos que le aman. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les amo.